La oscuridad no siempre es la ausencia de luz. A veces la oscuridad camina entre nosotros. Usa una sonrisa amable y ofrece un dulce o un billete de pocos pesos. En la década de los 90, Colombia, Ecuador y Venezuela no solo luchaban contra la violencia política y el narcotráfico. Sin saberlo, estaban alimentando un monstruo que superaría cualquier ficción de terror. No lo llamaron la bestia por marketing criminal. Lo llamaron así porque lo que hacía en la soledad de los montes de Pereira, de Armenia, de Trujillo, sobrepasaba la capacidad de comprensión de la criminología moderna. Garavito no solo mataba. Él no buscaba una muerte rápida, buscaba un ritual de terror. Una tortura sistemática, las marcas de cigarrillos en las pieles que apenas conocían el jabón, el abuso que quebraba no solo el cuerpo sino el alma de los niños, que el Estado ya había olvidado antes que él los encontrara. Bienvenidos a la anatomía de la bestia Garavito. Para entender el fenómeno de Luis Alfredo Garavito no basta con estudiar su mente retorcida, es imperativo diseccionar el cadáver de la Colombia de los años 90. Garavito no fue el error del sistema, fue una consecuencia más oscura. Operó en una nación que se estaba desangrando por 1000 heridas abiertas, donde el ruido de las bombas y el fuego de las ametralladoras ahogaron los gritos de casi 200 niños. Mientras la bestia caminaba por las carreteras del eje cafetero, Colombia vivió una guerra de baja intensidad que consumía toda la atención del Estado. El país estaba obsesionado con los rostros de los grandes capos: Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez, Orejuela el mexicano. Las portadas de los periódicos hablaban de carros bombas, de jueces asesinados, de la aviación bombardeando la selva. En este escenario de hiperviolencia política, la seguridad nacional se volcó por completo a la lucha del narcotráfico. La desaparición de un niño que vendía dulces en una terminal de transportes de un pueblo perdido no era una prioridad, era tristemente una estadística invisible. Garavito encontró en el caos de la guerra el camuflaje perfecto: el anonimato del terror. Colombia era, en ese entonces, un archipiélago de regiones incomunicadas. No existía una base de datos nacional criminal compartida. La policía judicial estaba desbordada por las masacres masivas, por lo que no tenían el tiempo ni la tecnología para realizar pruebas de ADN o conectar patrones de asesinos seriales. La burocracia y la falta de tecnología forense le dieron a Garavito una licencia para matar durante casi una década. En los años 90, la confianza de las instituciones estaba por los suelos. La policía era vista con sospecha y la justicia era un trámite lento y corrupto. La tragedia de la bestia no solo radica en la crueldad de sus actos, sino en la aterradora certeza de que pudo haber sido detenido mucho antes si tan solo el país no hubiera estado mirando hacia otro lado. La historia de Garavito no nace de la nada, nace del abuso. Era el mayor de 7 hermanos y el blanco principal de un padre brutalmente violento. Luis Alfredo Garavito nace en 1957 en un ambiente rural del municipio de Génova, departamento de Quindío, en Colombia. Existen datos que apuntan a que Garavito pudiera ser tímido e introvertido desde muy niño, y algunas veces incluso violento. Al parecer, a medida que se iba haciendo más mayor, empezó a evidenciar algunos problemas mentales y complejos que se presentaba de doble personalidad. Era niño tímido e introvertido, frecuentemente acosado por sus compañeros que lo llamaban Garabato por el apellido. Su formación académica fue incompleta, ya que apenas estudió hasta el quinto de primaria. Podríamos considerar que fracasó en la escuela. No obstante, según otras fuentes llegó a cursar el cuarto de bachillerato. Según otras incluso llegó a cursar estudios de marketing. Nada concluyente. Todo apunta a que Garavito tuvo una formación académica básica. Garavito afirma que sufría viendo cómo su muy rígido padre lo golpeaba a su madre, la arrastraba mientras ella lanzaba gritos desesperadamente. Él decía: mi papá no dormía con mi mamá, dormía conmigo, él me bañaba. Tengo un recuerdo vago, era de noche. Él como que me acarició y me tocó partes íntimas. A ese señor nunca lo quise, lo veía como un verdugo. Garavito manifiesta que fue abusado sexualmente en su preadolescencia. Entró un amigo de mi padre, un tipo que era vecino, dueño de una droguería del pueblo y abusivo consumado. Ese hombre me torturó y cuando apenas tenía 12 años. Además, le golpeó y le mordió el pene y las nalgas, quemándole con una vela, amarrándole una cama y obligándole a hacer cosas tan infames que ni el mismo Garavito quiso confesar años después, pues los detalles del supuesto abuso. El daño ya era definitivo, según se ve en las palabras de Garavito. Después, yo empecé a sentir una atracción hacia las personas de mi mismo sexo. Mis hermanos y hermanas eran muy pequeños y yo sentí algo dentro de mí que no sabía explicar. Y todos nos fuimos hacia una cama, donde yo insinué que se quitaran la ropa
y comencé a acariciarlos. Allí no pasó nada, ni mis padres se dieron cuenta, ni tal vez mis hermanos se acuerden. Estando durmiendo, cogí a mis hermanos menores y les quitaba la ropa y sin que ellos se enteraran, los acariciaba. A los 16 años abandonó su hogar llevando consigo un resentimiento profundo y una psique fracturada. Se convirtió en un errante, saltando de pueblo en pueblo, trabajando en ventas ambulantes y ocultando sus impulsos bajo una máscara de un buen cristiano o un vendedor humilde. En 1992, Garavito cometió su primer asesinato en Jamundí. Se trataba del pequeño Juan Carlos, quien se divertía tranquilamente en un parque hasta que pasó enfrente de una caseta en la que Garavito estaba bebiendo. En ese momento se encendió en el Garavito depredador y el deseo de violar a Juan Carlos. Ese impulso que parece tomar el control del comportamiento de Garavito cuenta al instante y comienza a perseguir al niño desde una distancia prudente y calculada. Cuando el niño se detuvo, Garavito aprovechó y compró cuchillo, cuerda y licor. Entonces, y justo antes de que Juan Carlos se levantase para irse a buscar a su mamá, Garavito lo engañó ofreciéndole dinero y se lo llevó hacia un establo cercano, cerca de los rieles del ferrocarril, hasta llegar a un lugar despoblado. Fue allí, en medio del bosque rodeado de la charca, donde Garavito dice que tuvo la revelación que le impulsó a complacer su deseo de venganza. Él dice: me transportó a mi infancia, sentí mucho odio, más los niños que yo llevaba nunca antes los mataba. Y es allí donde cojo a este menor, empiezo a tasajear con una cuchilla y se apodera de mí algo extraño que me decía: que con matar ya venga muchas cosas. Fue así como yo procedí a matarlo. Así fue mi primera muerte. Lo que hace Garavito un caso de estudio aterrador no es solo su crueldad, sino su inteligencia social para la caza. Él no usaba la fuerza para secuestrar, él usaba la manipulación. Se presentaba ante sus víctimas con disfraces para llamar la atención de niños entre 6 y 16 años, usualmente en situación de vulnerabilidad o pobreza. Los disfraces más comunes eran: el anciano caritativo ofrecía dinero por ayudarle a cargar unas cuantas bolsas. El reclutador de fútbol prometía pruebas en equipos importantes. El monje o predicador usaba la fe para ganarse la confianza de los padres. Una vez que lograba alejar al niño de su zona, el horror comenzaba. Garavito no solo mataba, torturaba. Sus crímenes incluían torturamiento, desmembramiento y marcas ritualistas en los cuerpos. Se estima que su lista de víctimas superó las 200 personas en Colombia, Ecuador y Venezuela. Uno de los asesinatos más crueles fue en 1993. El modus operandi de Garavito se hace aún más cruel, más sádico, si eso es posible. Según se refiere, comenzó a abrir el abdomen de los niños mientras estaban vivos. Era un corte extenso, lo suficientemente profundo como para destrozarles el aparato digestivo, pero no como para quitarles la vida de inmediato. Estas y otras crueldades las llevaba a cabo en Bogotá. En esta etapa le arrancó los pulgares a 8 niños. No lo volvió a repetir por temor a ser descubierto. Él planeaba cada crimen con minuciosidad. Tras el cristal de una ventana de una humilde casa de los empobrecidos del barrio del sur del oriente de Bogotá. Al respecto, Garavito cínicamente expresa: eso lo hice yo, sentía placer al hacerle esto a estos niños, que parecían con los intestinos afuera, y así yo parecía que me quedaba tranquilo. Claro que pensaba, ese placer fue a costa del dolor de todos estos angelitos. Como digo yo, lo titularía El silencio de los inocentes. Estando niños me vi esa película como 5 veces. Sin embargo, no todas las víctimas de Garavito fueron tan fáciles como hasta la fecha parecieron haberla sido. Así, a finales de 1993, Garavito se marcha de Bogotá y vuelve a la localidad de Tuluá, el Valle del Cauca. Garavito refiere que estando allí, un día estaba bebiendo una botella de un aperitivo de la corte, su licor favorito, cuando de pronto vio un niño que deambulaba por la terminal de autobuses y se fue detrás de él. El niño tenía unos 12 años y se había quedado dormido en el bus, por lo que no se bajó cuando debía. Él estaba perdido en su zona. Garavito vio que tenía una oportunidad y, con engaños, aparentó que quería ayudarle. Compró más botellas de aperitivo de la corte, le ofreció al niño una buena cantidad y luego lo llevó por la carretera lejos. Se desvió, cruzó por una zanja y allí, en el campo, amarró al niño y le quitó la ropa. Iba a seguir cuando el mal olor le detuvo. Era un olor nauseabundo, propio de algo podrido. Un olor que no lo dejaba seguir con su plan hasta que no averiguase de qué se trataba. En realidad, eran restos de algo muy familiar. No recordaba lo que les había dejado exactamente allí, tal y como cuenta. Busco a ver qué era, sin que el niño se diese cuenta,
y allí observo un cráneo, unos restos de otros menores que días antes se lo había llevado. Después de tener al menor amarrado, me pide que lo suelte. Lo suelto, el niño también toma conmigo y lo acaricio. No sé en qué momento él se armó con el cuchillo y me abalanzó. Yo se lo fui a quitar y resulté cortado. Me corté el dedo pulgar de mi mano izquierda. Perdí la movilidad porque me cogí unos tendones y allí fue donde decidí matarlo. El 22 de abril de 1999, y tras haber violado a unos 200 niños y asesinado a más de 100, Garavito fue capturado en la ciudad de Villavicencio. Había localizado a una de sus víctimas. Se trataba de John Iván Sabogal, un niño pobre que vendía lotería en las calles de la ciudad de Villavicencio. Después de su habitual método basado en el engaño y aparente amabilidad, y habiendo llevado al niño a un lugar apartado, el menor desnudo y atado de pies y manos a un matorral ubicado en las solitarias afueras de la ciudad, se dio cuenta de la gravedad de la situación. Empezó a gritar con todas sus fuerzas a ver si alguien le ayudaba. Entonces, y contra todo lo esperado, un chatarrero que andaba fumando marihuana por el lugar escuchó los gritos, y al ver cuál era la causa de estos, él no dudó en apedrar al monstruo tras increparle: «Oiga, hijo de puta, ¿qué le está haciendo al niño?». Y al verse defendido, este tipo corrió. Finalmente, el niño y su salvador lograron llegar a un punto donde el chatarrero reclamó y llamó a la estación de policía. La Esperanza, la policía, acudió al lugar y se dio inicio de una persecución. La búsqueda de Garavito estuvo al mando del cabo Pedro Babatita. Después de una búsqueda donde los taxistas de la zona fueron fundamentales, el niño gritó: ese era el que me iba a... el que me estaba cogiendo. Mientras le hablaba, él contestaba: «Saque las esposas», y se la puse. Desde el taxi, el niño confirmó que era él. Ya Tinjaca se acercaba al haberse bajado del carro. Era la palabra de los niños contra la de él. Recuerdo que no dejé que Garavito viera a los niños para protegerlos por si los dejaban libre. Tinjaca me saludó y después le metió un puñetazo que casi lo acuesta. Yo me quedé aterrado de la reacción de mi compañero, que es un policía muy sereno. Posteriormente confirmaron que Bonifacio Moreira Eliscano era Garavito. Se trataba así de una falsa identidad usada por el asesino para confundir. Nada sorprendente, pues, como informó el diario Hoy en una nota periodística en octubre de 1999. Garavito usaba nombres falsos, cambiaba su cabello, su bigote, su barba e empleaba lentes. Pasaba por vendedor ambulante, monje discapacitado, indigente y hasta representante de fundaciones humanitarias para ingresar a las escuelas, donde allí encontraba a sus víctimas. A finales de los 90, Garavito ya no era un novato, había perfeccionado el arte de desaparecer niños en el valle y en el eje cafetero. Sin embargo, su exceso de confianza o quizás el deterioro de su propia salud mental los llevó a cometer un error táctico en los llanos orientales. Cuando la noticia estalló, Colombia entró en shock. No era un asesino de 10 o 20 personas, era un hombre que admitía haber matado a más de 140 niños que posteriormente subirían a casi 200. Garavito no se quebró por culpa, sino por cálculo. El 31 de octubre de 1999, bajo el consejo de sus abogados, decidió confesar. Confesó 140 asesinatos inicialmente, cifra que luego subiría a 172 oficialmente, aunque se calcula el alrededor de 200 niños. Su estrategia era clara: acogerse a la colaboración con la justicia para reducir su pena. Aquí es donde la narrativa se vuelve indignante. En 1990, el Código Penal colombiano tenía límites que hoy parecen una burla. En ese entonces, el tope máximo de prisión era de 30 a 40 años, no importaba si habías matado a una persona o a 100. La ley no permitía sumar penas de forma infinitiva, ya que esto no era acumulativa. Por confesar y por ayudar y encontrar a los cuerpos, la ley le otorgaba rebajas automáticamente. Los jueces terminaron sumando condenas que daban un total de 1.853 años y 9 días de prisión. Pero por esta ley esa cifra era simbólica. La sentencia real se fijó en 40 años. Con las rebajas, por su estudio, por su trabajo o confesión, amenazaba con dejarlo en la calle mucho antes. El juicio reveló que Garavito no solo era un asesino, era un ladrón de identidades. Usaba carnets falsos de fundaciones inexistentes para engañar a las autoridades. El sistema judicial era tan poroso que incluso mientras cometía sus crímenes, Garavito había sido detenido brevemente por otros delitos menores y liberado porque las bases de los datos no estaban conectadas. Este juicio fue tan escandaloso que cambió la historia del derecho en el país. Debido a la indignación nacional por la posibilidad de que saliera libre tras 20 años, se impulsó la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 2006. Prohíbe cualquier tipo de beneficio o rebaja de penas para violar a niños.
Se reabrieron procesos en Ecuador y Venezuela, asegurando que, si alguna vez terminaba su pena en Colombia, sería extraditado inmediatamente para enfrentar nuevos juicios. El juicio terminó enviándole a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. Allí, el hombre, que fue juzgado por 1853 años, terminó sus días consumidos por la leucemia y un cáncer que le cerró el ojo, custodiado por una celda aislada para evitar que otros presos lo mataran. El 12 de octubre del 2023, en una cama de la clínica de alta complejidad del Valledupar, el corazón de Luis Alfredo Garavito se detuvo. No hubo multitudes llorando ni funerales de estado. Murió custodiado por el IMPEC, consumido por una leucemia y un cáncer de ojo que, en sus últimos años, le había deformado el rostro hasta dejarlo casi irreconocible. Una manifestación física, dirían algunos, de la pobredumbre que llevó por dentro de toda su vida. Murió a los 66 años, habiendo cumplido poco más de 24 años de una condena que técnicamente sumaba milenios. Su muerte cerró un capítulo legal, pero dejó heridas abiertas que la medicina y las leyes no lo pueden curar. Se llevó a la tumba la ubicación exacta de decenas de cuerpos que nunca fueron recuperados. Para muchas familias en las cañaduzales del valle y de las montañas del Quindío, su muerte no fue justicia. Fue el fin de la esperanza de encontrar los restos de sus hijos. Garavito no solo mató niños, mató la inocencia de una generación. Cambió la forma en que los padres colombianos permitían a sus hijos jugar en la calle. Nos enseñó que el monstruo no siempre ruge, a veces sonríe, ofrece un dulce y viste de predicador. La historia de Garavito es el recordatorio más cruel de lo que sucede cuando un sistema judicial es lento, cuando la pobreza hace invisibles a los niños y cuando el mal absoluto camina entre nosotros disfrazado de mediocridad.